con su espacio, con el espacio que él conduce desde la lista que es ahora Buenos Aires, hay una clara mirada de qué ciudad se quiere. Todo indica que existe la posibilidad concreta de que se pueda ganar la ciudad, y no es menor. Por tanto, la lista de quienes integran la lista de legisladores se hace también importante y urgente conocerla. Les quiero contar de Federico Mochi. Seguramente algunos lo van a conocer por su rol en la comunicación. Claro, porque está en gelatina del estreno, ¿no? Exactamente. Tiene 31 años, es abogado, es docente, es secretario general de la Juventud Universitaria Peronista y está en el tercer lugar de la lista de legisladores porteños que encabeza Leandro Santoro. Y tenemos la posibilidad de charlar con él. Federico, gracias por atendernos. Fernando Borroni te saluda. ¿Cómo estás? Hola Fernando, ¿cómo andás? Buenas tardes ahí a todo el equipo. Bueno, a ver, qué desafío importante, ¿no? Formar parte de una lista que tiene por primera vez una posibilidad concreta de decir, bueno, podemos ganar en las urnas y a partir de ahí pensar otra ciudad, ¿no? Sí, 100%. Bueno, por eso el nombre de la lista también. Es ahora Buenos Claro, Aires, claro. lo pensamos en ese sentido. Y también en una clave de que el PRO, que había sido tal vez el proyecto que representaba a los porteños hasta ahora, hace unos años que yo creo que dejó de hacerlo, que ya no tiene hitos de gestión que representan a los porteños, y creo que nosotros venimos a ocupar ese lugar y por eso también hay tanta expectativa o posibilidades de poder ganar la elección legislativa. Ujú. ¿Qué significa hoy disputar la ciudad? ¿Qué significa lo que sintetiza tu espacio, es ahora Buenos Aires, para la ciudad de Buenos Aires? Bueno, primero significa algo que Leandro dice mucho, lo deben haber escuchado. El PRO en el último tiempo se volvió una gran disputa por el concepto este que utiliza Jorge Asís, lo habrán escuchado, el maxi kiosco de la ciudad de Buenos Aires. Yo creo Ujú. que de la gestión de Larreta a la transición de Jorge Macri, que valga decir que son bastante lo mismo, Jorge Macri era el ministro de gobierno de Larreta y ahora le quieren vender a los porteños y a las porteñas que son dos listas separadas, pero en realidad nosotros planteamos que ahí hay una disputa de intereses. El PRO dejó de pensar en políticas públicas para los porteños y las porteñas y se están matando por las licitaciones por así decirlo, este maxi kiosco del que los hablo. Hoy el estado de la ciudad es un estado muy grande, muy caro en su precio, pero la mayoría de los servicios públicos, si ustedes se fijan, están tercerizados en empresas privadas, lo Ujú. cual no necesariamente está mal, pero hay un Ujú. problema que es que eso no está regulado. Hay algo que digo mucho, ahí tal vez sabrán la respuesta a esto, pero si uno tiene un problema con la energía o con la luz, sabe que según donde viva llama a Edenor o a Edesur, ¿no? Ujú. Si vos tenés un problema con la limpieza, que hoy es muy común en la mayoría de los barrios porteños, no sabés a quién llamar. No, o Claro. no sé si a alguien se le ocurra a quién llamaría si el tacho de su cuadra está lleno de basura. Ujú. Y eso es porque las empresas privadas que se encargan de estos servicios se dedicaron a hacer un negocio y no está regulado por el gobierno de la ciudad. Entonces, por ejemplo, no sé, Cliva o AESA, que son las empresas que se encargan de la limpieza del corredor norte de la ciudad, no están reguladas de la forma de vida. Ujú. Entonces, lo primero que planteamos es, hay que discutir la gestión de los servicios privados, haciendo una comisión que les haga un seguimiento de la legislatura de la Claro. ciudad. Y eso Ah, hoy no sucede. ahora, Federico, ¿cómo se hace para seducir políticamente a una sociedad como la porteña que hace, ¿cuánto? 16, 18 años que gobierna la ciudad de Buenos Aires? ¿Por qué crees que el campo nacional y popular, porque no es exclusivamente el peronismo, qué le faltó para seducir a la mayoría de la ciudad? Bueno, yo creo que el peronismo tenía una deuda en la ciudad de Buenos Aires, que era hacer un proyecto político porteño. Yo siempre digo, Claro. había que portenizarse. Me parece que a veces había una lucha con la cuestión de la identidad porteña. Yo en mi caso soy orgullosamente de la ciudad de Buenos Aires. Creo que la ciudad de Buenos Aires tiene una potencialidad de escala mundial. Ujú. Bueno, podemos hablar también de las propuestas que uno piensa en ese sentido. Y me parece que en el último tiempo nos amigamos con esa identidad, con esa idea. Me parece que Leandro es muy representativo de lo que es el porteño o la porteña. Y aparte armamos una lista amplia que incluye a Ujú. muchos sectores. Bueno, Leandro viene del radicalismo, en mi caso soy de la JUP, hay gente de los movimientos sociales, está la vicedecana de medicina de la UBA. O Sí. sea, ampliamos muchísimo y logramos armar algo que es 100% porteño. Me parece que le habla
ni más ni menos que al porteño a la porteña, alejado de cualquier discusión más nacional, más allá de que la elección se nacionalizó un poco, porque bueno, por ejemplo, tener de candidato al vocero de Milei, ¿no? Claro, A Dorni, claro. al vocero del peor gobierno de la historia nacional. Claro. Entonces eso inevitablemente nos hace hablar de ellos con el gobierno que tienen actualmente, ¿no? Claro. Federico, ¿cómo andás? Marcos Cittadini te saluda, ¿qué decís? ¿Qué haces, Marcos? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Te pregunto por algo que fue muy mencionado, sobre todo en la derrota del peronismo del año pasado, del anteaño, mira vos cómo estoy. Sí, 2023. Sí, del anteaño pasado, y que bueno, y que en algún punto te toca, porque se habló mucho de que Milei representaba mejor que nadie a la juventud y que el peronismo había dejado de hablarle a esa juventud. Vos lo hacés diariamente, digo, tanto en el streaming ahí con los chicos de Gelatina, como por tu laburo militante. ¿Es así? ¿No es así? ¿Los pibes siguen bancando a Milei? ¿Qué pasa con el peronismo y la juventud? Bueno, es verdad que a partir del gobierno de Alberto Fernández, del cual obviamente somos autocríticos, hubo una mística, hubo un mensaje a la representación de la juventud que se perdió. Así todo, incluso en el peor momento del peronismo, hay un montón de jóvenes que se organizaron detrás de nuestras banderas, por así decirlo, y que estuvieron presentes. Y yo veo que en el último tiempo toda esta cosa de Milei y los jóvenes, Milei y los sectores populares está empezando a mermar. No hace falta que mencione demasiadas cosas, pero si vos ves desde que arrancó el 2025, tuviste el episodio de Libra, que expuso mucho al gobierno, Sí, claro. tuviste lo de los Kelpers y Malvinas, que fue una cosa desastrosa pensando en el mensaje, bueno, yo soy abogado, en lo que hace a marcar derecho internacional, que se fija con costumbre, que un presidente diga eso es una locura, volver a ir al fondo. Yo veo que incluso en los sectores más cercanos a Milei, jóvenes, les está costando encontrar una justificación a eso que está haciendo el presidente. Sí. Incluso lo veo en los más cercanos, en el Gordo Dan, en todas esas expresiones más tuiteras que tiene el presidente. Hoy se les está haciendo muy difícil. Ahora hay algo, sí, perdóname que te interrumpa, Federico, porque vos Sí, justo obvio. a lo que estás diciendo. Vos decís, es muy difícil que el gobierno o que los jóvenes sigan sosteniendo esta cercanía con el gobierno a partir de todo lo que vos detallás. Sí, pero creo que estarás de acuerdo conmigo en que eso no significa que directamente lo capitalice la oposición. Y ahí está el desafío. El descontento Total. con el gobierno no siempre se resuelve con que lo capitaliza la oposición, sino que queda en un marco, qué sé yo, de desencanto. Totalmente, eso es así, no hay vacíos en la política. Bueno, creo que a mi generación, en mi caso estoy ahí en los 30 años, 31, me toca intentar representar con propuestas y con ideas a toda una generación que viene frustrada con el sistema político en general. Y yo creo que mi lugar en la lista intenta representar eso, intenta hablarle a esos pibes y esas pibas. Bueno, dos cosas muy concretas. Yo creo que una propuesta que hay que resolver rápidamente es la situación de los inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Yo alquilo en la Ciudad de Buenos Aires y hoy con los sueldos actuales, alquilar un monoambiente en la ciudad sale 500 lucas. O sea, es muy difícil con los salarios que hoy hay a nivel país poder alquilar para un pibe o una piba. Nosotros hicimos un proyecto desde la legislatura. Bueno, yo no soy legislador actualmente, pero el bloque que representa el PJ de la ciudad hizo un proyecto de incentivo fiscal para transformar el microcentro en viviendas de alquiler familiar. ¿Qué pasó con eso? Lo tomó el PRO y en vez de utilizarlo para eso le dio incentivos fiscales a las empresas sin contraprestaciones. Entonces vos tenés que hoy en el microcentro, donde yo trabajo como abogado en la zona de tribunales, Claro. todos esos edificios se están utilizando para venta tipo de torre de lujos o para Airbnb. Claro. Entonces, tenemos un problema a nivel jóvenes con la situación de la vivienda que es muy claro, que me parece que tenemos que lograr trabajar. Tenemos otra cuestión, me gusta hablar mucho también, mucha gente de mi generación, incluso del mundo stream, del que soy parte, son emprendedores, son pibes y pibas que hay que potenciarlos, y hoy la ciudad integralmente no es un distrito tecnológico que convoque e incentiva a esos pibes en su práctica, todo lo contrario. En general, o se les pone obstáculos o no hay un incentivo ni fiscal ni de política pública que acompañe desde los que son programadores hasta los que se armaron un canal de stream y son, para mí, vidriera a nivel mundial. Sí, Porque sí.
canales de stream son industria nacional, no Total. existe en ninguna parte del mundo. Federico, ¿sabes qué te quiero preguntar? Sí. Digo, se habló mucho, sobre todo cuando se estaba conformando las listas, del carácter nacionalizado de una encuesta, Sí. que no deja de ser finalmente hablar de todo esto que vos estás hablando y que es muy importante para la gente de la ciudad. ¿Cómo ves eso? Digo, porque es muy fuerte si pierde el PRO, si gana el peronismo, también a nivel nacional, pero ¿cómo lo viven ustedes? No, bueno, lo vivimos como una elección intermedia que si la ganamos nos da la posibilidad de pensar en un gobierno de cara a a 2 años. Primero porque si pierde el PRO en la Ciudad de Buenos Aires sería un mensaje de los porteños y las porteñas que diría, che, hay algo que se rompió con el PRO. Claro. Vemos la ciudad abandonada, la vemos más sucia. Yo lo que digo mucho es, hoy Jorge Macri no tiene una sola medida para venderle a los porteños y a las porteñas, no hay una. Anunciaron la línea F, que es un proyecto que ni siquiera termina en su gobierno, pero después no tienen más nada. Y por otro lado es un golpe muy duro para el gobierno nacional, que es arrancar, para mí, su peor año, bueno, también fue un año y pico, ¿no? Pero el 2025 arrancó Sí. muy duro para el gobierno nacional, mencioné recién 3 episodios bastante claves, quedarían muy expuestos en términos de que la ciudadanía y un distrito tan importante como la ciudad de Buenos Aires, la capital federal, les dé la espalda en las elecciones. Y aparte, bueno, un proyecto ligado al peronismo arranca el año electoral ganando, sería un mensaje fuerte pensando en la elección siguiente, que es la de la provincia de Buenos Aires. Claro. Federico Mochi, un placer charlar con vos. Seguramente no va a ser la última vez, recién empieza la campaña, así que nos vamos a encontrar en otro momento seguramente charlando. Gracias por este rato. Bueno, gracias Fernando, abrazo grande. Chau, chau. Federico Mochi, candidato a legislador porteño por Esa Hora Buenos Aires, la lista que encabeza Leandro Santoro. Tiene 31 años, es abogado, docente, secretario general de la Juventud Universitaria Peronista y ocupa el tercer